Ok, estamos en una nueva práctica, la práctica número 5 de la tercera unidad. Y pues, otra vez, como en todas las prácticas, vamos a aprender un nuevo componente. O es un componente parecido a alguno que ya habíamos aprendido a utilizar, pero vale la pena recalcar su uso. Pues el nuevo componente que vamos a ver hoy es el amplificador operacional. Es este que tenemos aquí, el amplificador operacional. ¿Y qué es un amplificador operacional? Pues bueno, es un circuito integrado que se emplea en una gran variedad de aplicaciones diferentes. Sin embargo, este se originó en los circuitos de computadoras analógicas, en los cuales se realizan operaciones tales como la suma, la integración, la derivación, etcétera. De ahí es donde salió el nombre de amplificador operacional. Pues tiene varios puntos en los cuales se puede dar las características de un amplificador operacional. Tiene 5 pines que cada tiene su nombre. Tiene un positivo VSS, positivo VSS, negativo VSS, el pin de salida, el pin negativo input o el positivo input, que es entrada no inversora y entrada inversora. El, el voltaje o el pin A o el primer pin, que es el voltaje SS, VSS. En este pin conectamos el polo positivo a la fuente de alimentación. De manera general, los amplificadores operacionales permiten ser alimentados desde 5 a 15 voltios. Es el rango en el cual se debe mantener el voltaje dentro de un amplificador operacional. Vamos con el segundo pin, que es el negativo. En este pin conectamos el polo negativo a la fuente de alimentación, es decir, tierra o bien una segunda fuente de voltaje negativo. Vamos con el tercer pin, de salida, output. En este pin se obtendrá la señal ya amplificada que se haya aplicado a la entrada inversora o no inversora. Vamos con el input negativo, que es entrada inversora. En este pin, la señal que deseamos amplificar, si amplificamos la señal a este pin a la salida del amplificador, pin de salida, obtendremos la señal amplificada, pero con la fase invertida. Y con el último pin, el input positivo, entrada no inversora. En este pin aplicamos la señal que deseamos amplificar. Si aplicamos la señal a este pin a la salida del amplificador, pin de salida, obtendremos la señal amplificada pero no invertida. ¿Qué es eso? Pues ahorita vamos a ver dentro de la práctica qué es eso. Pues como ya es costumbre, aquí este es el amplificador operacional en su forma esquemática. Así es como es en la vida real y un diagrama de el amplificador operacional. Y entonces está nuestro primer circuito de esta práctica. ¿Y qué dicen las instrucciones? Que armemos el circuito y que coloquemos un multímetro en los extremos de las resistencias RL y variemos un poco a poco el potenciómetro. Pues de 25, 50, 75 y 100 el voltaje al final. Este es el multímetro. Vamos a simular. Como se pueden ver, está esto en 50. Está en 50. Bueno, vamos a dejarlo en 0. Es 0.02 voltios. 25. 3 voltios. Vamos a 50. 6 voltios. 75. 9 voltios. Y el 100%, 11 voltios. ¿Por qué 11 voltios y aquí hay 12? Pues se pierde más de en alguna resistencia, pero se cumple la norma, la expectativa, se cumple el límite de 12 voltios, 11 voltios está perfecto. Y aquí, obviamente, como es un amplificador operacional, amplifica la señal, amplifica todo, se puede decir. Aquí podemos ver el pin positivo, negativo, y este es el de salida. Y aquí está el siguiente circuito. Es el mismo circuito, sí, solo que ahora con una LED incluida. La práctica dice así: conecte una LED en su respectiva resistencia en lugar de RL y mida la corriente. La pregunta es: ¿cuál es la corriente que consume la LED?
Pues vamos a ver, ya podemos ver un amperímetro. No está en 100%. En este caso vamos a ir de arriba para abajo. 8.51. Vamos a ir bajando poco a poco. 75. 6.79. 50. 3.80. 25%. 0.83. Y en cero obviamente va a dar 0. Pues aquí está el siguiente circuito, el inciso número 2. Y aquí lo que vamos a ver es el comportamiento de las ondas con el osciloscopio. Aquí hay que recalcar algo importante, que en este tipo de circuitos de 100 a 50 es un voltaje alto, por decirlo así, es alto, y como aquí podemos ver, aquí tenemos el potenciómetro, podemos ver la gráfica que va lenta, y aquí podemos ir aumentando, pero el momento que llega a 50%, ¡pum! 54 cambia y se enciende la LED. ¿Por qué? Porque entre el 50% está el desfase de encendido. Podemos ver, ahí está la LED encendida, vamos a cambiarlo, vamos a ir y está encendida la LED. Poco la LED y llegamos a 50, 49, ¿eh? 50, 49. Y así es como se comporta. Hay un pico de encendido alto, pero luego se mantiene. Y hay un pico de apagado que ahí se mantiene. Entonces, como les decía, la parte del desfase está aquí justamente en el 50%. 50%, 49% y el desfase. Vamos a esperar. 50% encendido, 40% apagado. Aquí la gráfica nos puede decir eso, pero como que no lo confirma con la LED. Ahí podemos ver apagada, pum, ahora encendida. Y así es como funciona esto. Entonces vamos con el tercer circuito. Este es el tercer circuito. Aquí tenemos conectados el osciloscopio con los dos puntos de salida del operacional. Entonces tenemos que ver qué tipo de ondas nos da el osciloscopio. Vamos a esperar. Y así es como nos da la onda. Así es como nos la da. Una de las preguntas de aquí es que si el osciloscopio de salida o invertida en desfase está respecto a la señal de entrada. Pues podemos verlo de esta manera. Justamente ahí. Están entre desfasadas y no desfasadas. Están desfasadas, ¿por qué? En primer lugar, porque no hay una constancia. Si esta línea fuera igual que esta, estaría desfasada. ¿Por qué? Porque aquí pasaría la onda y aquí otra vez, y estarían desfasadas. Entonces la respuesta, están desfasadas. Pues vamos con el circuito número 4. Este no tiene mucha ciencia, pues lo único que tiene de nuevo son unos alternadores y pues vamos a ver su función, vamos a ver sus ondas con el osciloscopio. Y así es como se ve. No hay mucha ciencia en esto, sinceramente. Vamos a hacer algo, vamos a hacerlo como lo hicimos en el anterior. Vamos a poner esto, como podemos ver, esto está conectado aquí. Vamos a conectar este aquí. Vamos a encender.
podemos dar cuenta de que la señal es casi igual, solo que no está al mismo tamaño, todo por las resistencias. Pero si nos detenemos un segundo a verlas, están en fase. Están en fase. Ahí está. Y miren, están en fase. Es un ejemplo, el circuito número 4. Podemos llegar a la conclusión de que así es como se ve y están en fase. Pues originalmente así es como se ve. Un voltio, dos, pin. Así es como se ve. Y este es el circuito número 5. Aquí tuve yo un pequeño problema. No es problema de construcción, es problema de computadora, problema del simulador, problema de Proteus. El circuito lo teníamos que armar así. Y está armado así completamente. No hay nada. No hay nada diferente. Vi unos cuantos videos sobre esto y está completamente igual. El problema es que no me da lo que me debería de dar. De ninguna manera. Pasé media hora intentando, eh, viendo, configurando y no me daba de ninguna manera. No me daba de ninguna manera y pues investigué y era algún tipo de problema con el simulador o simplemente algo estaba malo. Pero pues llegué a la conclusión que era el simulador porque varios me intentaron ayudar y ni así funcionó. Pero investigué bastante sobre este tema y no quisiera dejarlo ahí tirado. Y haciendo esto, así es como quedaría las ondas. Así es como quedaría las ondas de este circuito. Ya podemos ver en el osciloscopio la onda de salida, pues, y el periodo y frecuencia, pues, ese sí creo que intentaré hacerlo conforme a como está aquí, como está en los ejemplos. Y pues así es como se ve, como se debería de ver el circuito número 5, que lastimosamente pues no me pudo, no me funcionó, pero así es como se ve, así es como se ve. Bueno, y eso fue todo. Un gusto.